Hola, muy buenas noches, banda, ¿cómo están? Los saluda de nueva cuenta su amigo y servidor Quique Tyler desde la zona de riesgo en esta noche muy agradable que se está yendo muy de volada, pero está muy relajada. Y bueno, pues como les habíamos mencionado anteriormente, tenemos una gran banda, una leyenda del metal mexicano, y bueno, pues nos sentimos honrados con su presencia, que bueno, pues Zona de Riesgo es un forito que apenas está abriendo espacio para todas las bandas que quieran asistir a tocar aquí. Y bueno, pues creo que van a ser nuestros padrinos, mi querido Marihuas. Sí, son padrinos de lujo, ¿verdad? Los micrófonos le paso a mi amigo José Luis, alias el Marihuas, para que se presente. Buenas noches. Eso de marihuas, pero no se la crean mucho, No, pues bienvenidos aquí a los carnales del Trans Metal. Tenemos a Trans Metal. Una leyenda aquí. Tenemos a Trans Metal esta noche en Zona de Riesgo. Y bueno, pues es una entrevista, queremos hacer una entrevista antes del gran concierto que se aproxima ya para el día de mañana. Pero bueno, voy a dejar que se presente Trans Metal. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Juan Partida, guitarra líder de Trans Metal. ¿Cómo están? Soy... Bueno, soy Lorenzo Partida, toco el bajo y pues bueno, aquí andamos a la orden. Cualquier pregunta, aquí estamos a la orden. Buenas noches, soy Javier Partida y un gusto estar aquí en Zona de Riesgo y mañana en el evento de Malvers, después de casi 20 años por estos rumbos. Un gusto. Sí. Yo creo que vamos a lanzar esa primera preguntita porque, mira, hace rato vino una señora, vino con su hijo, un pequeñito. Todavía no nacías y fue la última vez que vi tocar a Trans Metal en Tláhuac. Varios años, ya muchos años. La otra vez yo platicaba con Lorenzo y me decía, creo que son como 10, pero yo estaba haciendo recuentos desde los años cuando era el glorioso Salón Zapotitlán, Sí. ¿no? Yo les decía, bueno, pues en aquel entonces, pues todas las bandas iban a tocar ahí a la Arena López Mateos, pero aquí en Zapotlán nos quedábamos atrás, era como la matriz, como que la cuna más bien del rock, del punk, del metal, aquí en Tláhuac. Y bueno, pues cómo no recordarlos tantas veces que vinieron aquí a tocar. ¿Cuántos años más o menos ustedes piensan que tienen sin venir aquí a Tláhuac? Bueno, yo tengo la idea de que tendremos entre unos 10, 15 años, no estoy seguro realmente. Pero anterior a eso, todas las tocadas que tuvimos aquí en el Salón Zapotitlán, pues, de verdad fue un agasajo. Era una temporada gloriosa para el rock, el metal, en general la música que nos gusta, ¿no? Sí. Yo recuerdo que el salón siempre estaba llenísimo. Tocamos varias veces con el Trico, pues con la mayoría de las bandas de esa época, y realmente era un agasajo tocar porque del techo escurría agua de todo lo que se generaba, la energía. Y bueno, pues tengo esos recuerdos maravillosos de estos lugares. Ha cambiado bastante ahora, pero hay recuerdos hermosos de esos tiempos, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, pues tocadas memorables. Recuerdo en una gira que tuvimos con la banda Specimen y que los punks radicales y todo eso, se sentía la vibra de todo esto. Y también ahorita hablábamos de que nos tocó con el buen maestro Arturo Wizard, pues cantó con nosotros que estuvo un tiempo con nosotros, y de esas tocadas grandiosas, y siempre el público apoyando como siempre, ¿no? Han cambiado los tiempos, pero siempre ha habido y habrá público para el rock en todas las corrientes, punk, rock and roll y heavy metal, ¿no? Y yo creo que el Salón Zapotitlán es considerado por muchos y por mí, por mucha gente, como lo que era la Arena López Mateos, un lugar donde únicamente había metal y donde se generaron muchas buenas ondas de varios grupos que empezaban. Las mejores tocadas de Trans Metal, me atrevo a decir que fueron en Zapotitlán, con diferentes alineaciones que tuvimos. Creo que es un lugar muy emblemático. Sí, de hecho, ahorita que ustedes mencionaban, yo pues era un niño cuando
sale en aquel entonces Pimentel y todos estábamos así como, ¿y ahora quién va a entrar a Trans Metal, no? Sí, porque la verdad es que había mucha especulación, había mucho misterio en quién iba a ser el vocalista, y por ahí, bueno, en algún momento me llegó a la mano un flyer en donde ya estaba una fotografía con Arturo Wizard, que en paz descanse. Y yo recuerdo aquella ocasión, creo que abrieron con El Infierno delante y bueno, obviamente esos cánticos muy agudos que tenía Arturo Wizard, que hacía ¡es un infierno! Y decía, ¿qué pedo? ¿Y dónde quedó? ¿No? Entonces fue algo muy novedoso, muy novedoso, digo, para mí, ¿no? Ya posteriormente entraron los hermanos Torres, si no mal recuerdo, Sí. después de que sale Wizard, que no duró mucho, ¿verdad? No duró mucho tiempo Arturo Wizard, ¿verdad? Cantando con ustedes. No, fíjate que estuvo un periodo como de unos 4 meses, pero realmente no había pues un plan de que se quedara. Realmente la situación que ocurrió es que de un día para otro no teníamos vocalista, y en ese periodo estábamos haciendo el proyecto Ultratumba, donde Arturo Wizard cantó. Entonces, como no había vocalista y al siguiente día había que tocar allá en Irapuato, bueno, fue creo un miércoles, y el sábado íbamos a ir a tocar a Irapuato. Entonces le comentamos que si no nos hacía el paro en la voz. Dice, ay, pero pues yo no canto en ese tono. No, pues burrítate, ¿no? Sí. Y como estábamos grabando el disco que tuvimos de Ultratumba, que se llama Museo de los Despojados, donde Javier tocó la batería ahí también, al final de cuentas se aceptó, y le dijimos, mira, si te acomodas y hay buena reacción de la gente, pues si quieres quedarte el tiempo que quieras, no hay problema. Nos dijo, mira, vamos a emprender esto de la mejor manera y ya veremos más adelante, ¿no? Entonces realmente no había un propósito definido. La idea era salir del compromiso, que eran 17 fechas que teníamos ya apartadas, con una banda que venía de Chicago. Entonces esa fue la situación de que Arturo estuvo con nosotros, aparte de que las primeras tocadas como que ensamblamos perfectamente. Pues es que hay una química entre los músicos, ¿no? Sean quien sean, siempre hay la oportunidad de conectarte, de ensamblarte con él, unirte de una manera maravillosa. Entonces él tenía esa magia y inmediatamente pues, conectamos, ¿no? Y así fue como él llegó a Trans Metal. No, y aparte, bueno, Trans Metal se ha caracterizado también como una banda muy alivianada, o sea, no es una banda que tenga la mala vibra, ¿no? Siempre, bueno, cuando yo iba desde pequeño y siempre que nos veníamos en el Chopo, siempre yo daba un saludo, me lo respondían, o sea, no es una banda como, quien dice, para de cool, ¿no? De esos payasitos que, ay, no quiero saludar, no, la banda. Yo me acuerdo que yo veía a Juan cuando se tomaba las fotos en el Chopo y todo. O sea, Trans Metal se ha caracterizado por esa humildad, ¿no? Que tiene. Entonces, después de Wizard, yo recuerdo que entran los hermanos Torres ya a tocar y a cantar con Trans Metal. Y ellos venían, fíjate, ahorita que mencionabas, yo recuerdo un cartel. Te digo, era un niño, pero lo recuerdo muy bien. Ángeles del Infierno, Trans Metal, Next, Panic. Eran los hermanos Torres, ¿no? Con Panic. Sí. Y ya luego fue cuando se acoplan con ustedes, ¿no? A tocar, saliendo Wizard de esos pocos meses. Que fue muchos años, ¿no, Lorenzo? Fueron muchos años, ¿no, Juanito? Sí, Con Torres, sí, ¿no? sí, fueron varios años los que estuvieron en la banda. ¿Cuántos discos hicimos? Creo que 4 de estudio y 3 en vivo. Sí, en realidad fue muy buena la aportación que hicieron. De hecho, les mandamos un saludo si alguien está viendo de ellos. Saludos. No, pero aquí Mañana va. Saludos. mañana va a ser uno de ellos tocando con Next, Sí. compartiendo cariño. Ya hemos tocado con Nets y con Ernesto en la guitarra. Y fíjate, lo chistoso de esto es que a veces creo que somos más amigos ahora que antes, ¿no? Sí, Siempre ocurre eso. Entonces, hay buena onda con todos. Sí, Yo quisiera nada más agregar,
que Transmetal ha tenido muchos periodos. La primera vez, como dices, que salió Alberto, que entró después Alejandro, y así han entrado y salido vocalistas y guitarristas. Lo de Luisa fue un caso excepcional que nos hizo crecer mucho en muchos sentidos, porque había una química diferente con Luisa, todo un maestro para cantar y para escribir, y realmente, como dices, no era la voz que esperaba la gente para trans, pero nosotros siempre hemos tenido la idea de que los compromisos se tienen que cumplir y se hacen, ¿no? Y después Arturo reformó Luzbel, hizo el disco Evangelio Nocturno, y de ahí siguió dándole vida a su proyecto Luzbel, luego varias cosas por ahí con Greñas y todo esto, pero finalmente considero que todo este tiempo de buenas cosas y de algunas adversidades nos ha hecho crecer mucho, al punto de que hoy día, con 35 años sin parar, incluso en la pandemia, seguimos teniendo proyectos y seguimos disfrutando casi con la misma pasión de antes. Digo casi porque pues los años pasan, pero la pasión ahí sigue, ¿no? Sí, pues qué bueno, pues bienvenidos. ¿La pasión, mi querido hermano? La pasión, ¿ah? Pues yo les quiero dar la bienvenida aquí a su foro, un proyecto también que Quique amablemente pues, me invitó aquí a su proyecto, y es su casa desde ahorita, y yo les quisiera preguntar, son hermanos, ¿cómo se llevan? ¿Cómo es la relación primero laboral y después sentimental? Pues aquí hay algo muy chistoso que nunca he dicho y lo voy a decir ahorita. Nos llevamos bien, tenemos problemas como todos los hermanos, ¿no? Pero siempre el problema es cuando empezamos a montar material. Siempre Lorenzo tiene unas ideas, yo tengo otras, pero siempre todavía las terminamos conjugando, ¿no? Pero creo que sí nos llevamos bien, como cualquier otro. Tenemos broncas, pero ahí seguimos, ¿no? Y lo que dijo una vez Lorenzo es muy cierto en una entrevista, podemos tener una diferencia muy fuerte o no tan fuerte, pero ya cuando estamos tocando, ya se nos olvida. Ya cuando estaba tocando, todo, ¿no? nos olvidamos de lo que me dijo y de lo que me dijo. Estamos arriba y como que es una magia que hizo que tú que eres músico, tú debes entender. Sí, ¿verdad? No, y fíjate que sí, es una pregunta, porque digo, son 35 años de Transmetal, pero bueno, obviamente creo yo que antes del primer añito cuando se funda Transmetal, ya tocaban juntos. ¿Cómo fue toda esta alianza entre los hermanos? Yo tengo uno y no me llevo chido. ¿No? Pues imagínate con 3, ¿no? O más, y tocando en tu banda y viéndote, porque en las giras obviamente, bueno, pues están viendo todo, ¿no? Y digo, sé que entre los hermanos hay disgustos, pero también hay muchos gustos. ¿Cómo fue, Lorenzo, cuando viene la idea de Transmetal, de formar Transmetal con los hermanos Partida? Mira, yo antes de que iniciáramos el proyecto de Transmetal, yo había tocado como en unos 6 grupos, tocábamos blues, así, onda tipo John Mayall, Savoy Brown, de esa onda, ¿no? Pero nunca logré hacer nada realmente, duraba 1 año, 2 años máximo con una banda y se desintegraba, ¿no? Entonces me frustré y decidí ya no dejar eso por la paz. Pero en ese periodo yo traté de influir a Javier y a Juan de rockear, ¿no? Y pues bueno, finalmente me casé y ya un día regresé a casa y me dice mi mamá, mira lo que hiciste. Y ya estaba, ¿Qué creaste? sí, mira, ya crees unos monstruos. Y ya estaba Javier y Juan tocando y pues no, pues sí, sonaba bien. Tocaban algunos covers de Judas Priest, creo, de Scorpions, ¿verdad? Y sonaba muy bien. Y le estuve viendo ese día que fui, lo estuve oyendo y viendo, y me dijeron, oye, ¿qué onda? Pues conecta ahí unas tocadas y eso. Como yo en el periodo que estuve con mis bandas, que nunca logré nada, pues conocí a gente que hacía tocadas y todo eso, ¿no? Entonces me dijeron que les echara la mano y dije, pues órale. Pues no había bajista, entonces me dijeron que pues apúntate en el bajo, no, es que yo no puedo.
tenía un empleo muy bueno y dije, bueno, pues para qué le busco, ¿no? Total, al final de cuentas, me persuadieron de entrar y les digo, nada más 3 meses mientras se encuentran un bajista. Para esto, pues yo tocaba la guitarra, pero como no había bajista, dije, bueno, pues toco el bajo, ni lo sabía tocar, bueno, todavía tampoco. Pero pues dije, para el tiempo que voy a estar, me da lo mismo tocar el bajo o la guitarra, ¿no? Y mira, ya llevo 35 años tocando el bajo. Total que así fue como iniciamos el proyecto de Transmetal. Ellos en ese periodo tenían una banda que se llamaba Temple de Acero, y Alberto, que fue el vocalista después, él no tocaba nada, todavía no sabía tocar, pero iba a los ensayos de ellos, ¿no? Y ahí empezó a aprender a tocar, bueno, se empezó a aprender las canciones, y después ya empezó todo el asunto de Transmetal. Después pues pasaron 3 meses y dije, bueno, otro mes, otros 2 meses. ¿Y qué crees? A los 8 meses de que nos integramos, entramos a grabar nuestro primer disco. Y yo ya con la idea de quedarme, ¿no? Bueno, ya estaba yo más adentro, ¿no? Y así fue como empezó el proyecto de Transmetal. Te digo, exactamente al año salió el primer disco, que realmente fue todo un suceso, ¿no? Todo un suceso. Y aparte, pues tuvimos que aportar dinero para la grabación. En ese tiempo el disco creo que costó 10,000 pesos. Nosotros tuvimos que poner 5,000, que era un dineral, ¿no? Sí. Y el dinero no nos lo regresaron, la aportación por discos, ¿no? Y así fue como empezamos. Ya 8 meses después grabamos el EP de Sea un Funeral, y a partir de ahí más o menos cada año estábamos grabando un disco. No, y aparte para que en aquel entonces, Javi, te digo, bueno, yo relativamente era muy niño, pero no me creen cuando digo, es que yo no escuché a Tatiana, ni a Cepillín, ni a Cricri, ni nada de esa madre. En serio, yo escuchaba Transmetal, escuchaba Ángeles del Infierno, Nex, bueno, de bandas mexicanas, ¿no? O bandas en español como Ángeles del Infierno. Ya posteriormente, bueno, pues ya en inglés, pues escuchaba Kiss, pero el poder que Transmetal transmitía en mí, en un niño, o sea, yo me volvía loco, en serio, con una energía. Yo le comentaba una vez a Alberto, a Pimentel, le decía, oye, pues, ¿cómo fue que tu cambio de voz, no? Porque yo escuchaba los primeros discos, sí, y ya mejoró mucho su voz. Y me dice, pues es que antes no había maestros. Y fue evolucionando Transmetal. La verdad es que sí, fue evolucionando, fue sonando mucho mejor y fue ganando más seguidores. O sea, ibas al Salón Zapotitlán, ibas al Rayo, que eran los salones de por aquí, o a Pantitlán, a Tlalnepantla, y toda la banda, pero eufórica, de esa energía que transmitía y que sigue transmitiendo Transmetal, ¿no, Javi? Sí, fueron años muy buenos para nosotros en ese sentido, de como dices, el grupo fue ganando adeptos y no nos limitamos nada más a salones, a fiestas, a escuelas, a prepas, incluso a algunos eventos como 15 años, todo esto tocando con la música de trance, y ha sido grandioso. También el hecho de ¿cómo te diré?, lograr ese objetivo, ese sueño, porque Lorenzo prácticamente ya estaba retirado, y después de que tronó Temple de Acero, estábamos un poco frustrados, Juan y yo, un poco más, ¿no? Y de repente sale Transmetal con el nombre que ya tenía Lorenzo, y empezamos a generar ese tipo de situación mágica en el escenario, y hasta la fecha se sigue dando, ¿no? De alguna manera. Pero ha sido un tiempo muy bueno donde hemos aprendido, y también todo esto es un trabajo y lo tienes que ver como tal, ¿no? Y también ese aprendizaje tratamos de ponerlo en práctica con el grupo, porque ya 35 años, luego uno se pone a recordar como ahora y pareciera que fuera ayer, pero pues son más de 3 décadas y seguimos satisfechos con esto.
Sí, y sobre todo también vigentes, ¿no? También en la onda musical del rock, vigentes. Yo les quisiera preguntar otra cosa, ¿cómo vienen las influencias musicales hacia ustedes? ¿Cómo hablabas de que tocabas música, por ejemplo, de John Mayer, covers aquí de Judas, mero, mira. ¿Cómo llegan a ustedes esas influencias musicales? Normalmente escuchamos de los papás, ¿no? También que vienen y a ustedes ¿cómo les llegó ese tema? Bueno, a mí, en mi caso, sí, por la influencia, Lorenzo llegaba con viniles así como diferentes bandas. Yo estaba bien pequeñito, iba en la primaria y veía las portadas y decía, está medio feo. Pero luego yo ponía la música y poco a poco como que le fui agarrando la onda. Tanto era lo que lo ponía que llegó un momento en que me gustaba la música, ¿no? Y aparte de las portadas, lo que me llamaba mucho la atención, una vez recuerdo que llegó Lorenzo con pensé que era un ropero, pero no era un bafle de... Ya cuando empecé a tocar, como que me impresionó mucho eso y pues, él fue mi maestro. Bueno, mi primer maestro. Sigo siendo. No, soy un payasito. Pues tú, tus influencias, ¿cómo llegaste a este rock? Fíjate que yo soy un guitarrero frustrado, porque cuando Lorenzo estaba tocando, mi hermano Luis, que fue también de los que apoyó mucho la idea de que rockeáramos, se pone a la primera lección de tocar el bajo con una sola cuerda, etcétera, y pues no la armé, mis dedos torpes, y ya me tuve que pasar a la batería. Pero realmente fíjate que en la batería siento que saco todo ese mal rock que de repente sientes y quedas como vapuleado ahí y es bueno. Entonces, para mí fue de esa manera. Pero en relación a la música sí fue como creciendo, ¿no? Como escuchar a ZZ Top, a Judas, a Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, etcétera, bueno, hoy día hay una variedad tremenda, pero siempre regresas a tus raíces, ¿no? Recuerdas todo eso y la música es algo grandioso porque te abre la mente. En el caso del rock, con las portadas, con las letras, con la música, los solos, etcétera, es grandioso esto. Entonces, cuando te llegas a identificar con él y tienes esa comunión, esa identidad, es algo grandioso que es un vicio muy grande, pero muy maravilloso. Pues como les decía, yo empecé, desde siempre, yo recuerdo desde siempre la música fue algo, a mí no me gusta el fútbol, ni ningún deporte, ni nada de esas cosas, ni los vicios, me gusta la música, me gusta el arte, la poesía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la música fue como una cosa que se me dio y me enganché desde que tendría tal vez unos 6 o 7 años. Mi padre era también guitarrista de acompañamiento de un trío así onda tipo Los Panchos y lo veía a veces practicar y veía cómo se elevaba, ¿no? No sé, lo veía en trance, ¿no? Y veía todo eso y pues fue una inspiración para mí. Aunque, cuando vivíamos allá en Michoacán, nosotros somos de oriundos de Michoacán, pues allá no oíamos rock porque no había en ese tiempo, ¿no? O no había manera de escucharlo, pero ya cuando nos venimos a radicar a México, ahí donde vivíamos en una colonia que se llama Unidad Santa Fe de Portacubaya, Sí. no, pues había en ese tiempo todavía hippies y toda esa onda, y todo el mundo oía, por ejemplo, a Iron Butterfly, a los Creedence, a los Rolling Stones, bandas de esa época, ¿no? Y entonces ahí fui descubriendo el rock y cada vez fui descubriendo más y más y me enganché. Entonces, pues como te decía, creo que te comenté a ti, llegué a tener como unos 1800 viniles porque era lo que yo deseaba, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde yo creo que el hecho de haber escuchado tanta música pues nos ha ayudado a nosotros, porque lo mismo que yo escuché lo escuchó Juan y Javier, o sea, llegó un momento en que ellos decían esto, ¿no?
A pesar de que no tenemos una preparación académica musicalmente, pues hemos oído tanta música que es como haber ido a la escuela, ¿no? Bueno, por lo menos para mí, ¿no? Y el hecho de escuchar tanta música y tratar de tocar de esa manera, pues era un esfuerzo bárbaro. Antes no había lo que hay ahora, de que te enseñan cómo tocar una canción, etcétera, ¿no? Antes había que oír una canción, no sé, 40 veces para saber cómo iba y tratar de tocarla, ¿no? Pero era bueno también porque te hacía trabajar y aparte tu oreja funcionaba de mejor manera. Ya, aunque no sabías qué onda con los tonos y eso, decías, pues es aquí o es acá, ¿no? Un poquito más para acá, ¿no? Bueno, así fue como aprendimos nosotros, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, de cualquier modo, pues así fue como empezamos y bueno, nada más quiero rematar con esto. La verdad, ha sido un trabajo muy arduo, muy pesado, porque la gente nada más ve la parte bonita de cuando te subes a tocar y luego alguien te dice, ráyale aquí a mi disco, ¿no? O ráyale a mi playera, o que alguna chica te cierra los ojitos, ¿no? Acá, ¿no? Eso es lo que la gente ve, la parte bonita, o sea, ay, bien rayados, pues no saben la madriza que te da, a veces sin comer, a veces sales de gira 3-4 días, vienes sábado y domingo y comes 2 veces y duermes 2 horas, ¿no? Por día, tienes que manejar 17 horas, ¿no? Y esa parte la gente no la ve, pero bueno, es la parte cruda para nosotros. Pero cuando te subes a tocar hay una reacción favorable para tu banda y para lo que estás haciendo. Ahí es pagado todo el mal momento que hayas tenido. Sí, yo quisiera agregar en relación a la parte mala, que sí es eso y tal vez muchas cosas más tremendas por ahí, pero la parte buena es cuando llegamos a un evento y llega gente pues no sé, 10, 15 horas a ver al grupo, que llevan los discos, que quieren tomarse una foto, que de repente aportan unas ideas que a nosotros se nos ocurrían, o dicen, bueno, oye, y alguna situación interesante que aporta al grupo, eso es algo que no compras con nada, realmente es una satisfacción muy grande, y pues también que tú sientas la música y que la transmitas, porque de repente hay una retroalimentación energética bien tremenda por ahí, y esa parte es la más grandiosa de todo esto. Y bueno, pues la gente que se interesa siempre por el grupo, siempre es algo bien grandioso que la gente diga, escuché tu disco, tengo tu primer demo, tengo una grabación pirata o una foto de hace mucho tiempo, y que lo recuerdan con una alegría inmensa, ¿no? Eso es grandioso. Sí, pues esa parte pues te da la recompensa de que transmitiste todo lo que querías hacer, ¿no? Y por la parte de, ahora sí que personal, pues te da la satisfacción de que hiciste realmente, el esfuerzo valió la pena para tu trabajo y lo que transmites, ¿no? Sí, eso es. Lorenzo, ¿ibas a decir algo? No, adelante. Pues fíjense, haciendo para toda la banda esto que nos acaba de mencionar, quisiera hacer un paréntesis, porque en una parte que Quique Tyler tiene también de motivación hacia la gente, siempre les digo, vamos a transformar los pensamientos, o sea, no siempre todo es malo, ¿no? Hay que transformar, hay que hacer, y a veces pues no es que se fomente la pereza, ¿no? Ni tampoco la falta de conocimiento, pero la banda se podría dar cuenta que aunque no vayas tú a una escuela, la capacidad que tiene el ser humano es maravillosa para agarrar un instrumento, para componer, para tocar de oído, aprender las canciones, no, esto no va así, a ver, y le buscas, ¿no? Y lo vas sacando, o sea, esa magia que tiene el ser humano para hacer las cosas, para construir, que últimamente yo noto que ya estas décadas como que ya no
los chavos como que ya no son así, los tienen como que dormidos en otra onda, y que fue, la verdad que cuando yo era un pequeño, algo que a mí me abrió un poquito la mente, fueron precisamente las letras de las bandas que yo escuchaba en aquel entonces, que te llevaban a una reflexión, te llevaban a salirte de un encierro, ¿no? Ser libre. Eran tantas cosas las que yo veía en ese tipo de letras, ¿no? Aquí tengo yo un amigo que es mi hermano, él es guitarrista, y siempre que analizamos una canción usa la guitarra, digo, no, güey, escucha la letra, güey. ¿No? Y analizamos los dos. Sí, aparte tiene su banda con sus 3 carnales también. ¿También? Sí, son 3. Por eso te digo la parte de ahí de la hermandad, ¿no? No es lo mismo, digamos, o no pienso que sea yo lo mismo que toques con otras personas que toques con tus hermanos, ¿no? Será como... No, y era bonito, yo creo que era bonito para ustedes, no sé, a lo mejor en el momento en que uno lo está viviendo, no lo ves, no, tal vez no lo ves, pero yo siento que ya conforme va pasando el tiempo, dices, no, ¿te acuerdas cómo aprendíamos? ¿Te acuerdas cómo, o cuánto predicábamos? O sea, sí, algo fuerte, yo siento que eso es padre, ¿no? No, sí, claro, es parte de la vida, es parte de que tienes hermanos, tanto, yo creo que es muy compartido, como ellos son músicos y trabajadores. Mis hermanos son artistas, artesanos, y trabajo con ellos. Es la hermandad que hablas. Así es. Fíjense que por ahí me corrieron a mí un chisme. Bueno, tengo un poquito de añitos ya. Suéltalo. Pero ahí por Ciudad Azteca hacen un aniversario de una banda que se llama la Banda Pelónica. Y una vez fui a dar por allá. De hecho iba con Pimentel y varios, bueno, iba a tocar él, ¿no? Con Leprosy, y habían varios de ahí de la banda, conocía a varios de su bandita, me decían, no, aquí ensayaban Transmetal, aquí ensayaban, güey. Y me metieron ahí a ensayar, ¿a poco? Sí, güey, aquí ensayaban. El único que luego decían que no querían madrear al Pimentel porque ahí la banda era pesada, ¿no? Sí. Y a él se salvaba que no lo madreaban porque era de Transmetal. Entonces, ese fue un chisme que por ahí me ocurrieron, no sé si haya sido cierto o no, pero pues, por ahí anduve yo chismoso. Pelónica. Y Lorenzo, escuché a Javi que decía que tú ya tenías el nombre de Transmetal. Sí, fíjate que cuando Javier y Juan tenían el proyecto ese de Temple de Acero, y yo les dije, no, ¿por qué no le ponen así Transmetal? Porque tenía el nombre, yo trabajé en la empresa esta de transportes de Vallejo, donde todos los trailers, yo checaba que las cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todas las mañanas llegaba y veía los trailers parados ahí y todos dicen transportes, o decía transportes Tres Guerras, transportes del Pacífico, transportes del norte, ¿no? Entonces la palabra sonaba tremenda, trans, ¿no? Y en ese mismo periodo descubrí una banda de Estados Unidos que se llama Metal Church, que es la iglesia del metal, y se me ocurrió, dije, trans, metal, y ahí ya lo junté y así fue como salió. Pues está para toda la banda que no sabía, pero esos camiones. Ahora va lo más, diría por allá mi abuelita, ahora va lo más bueno. Fíjate que eso surgió así como un accidente, como una casualidad, pero después con el tiempo, cuando empezamos a girar mucho tiempo en Estados Unidos, que fue hace como 20 años que íbamos, pues muchas veces a Estados Unidos. Entonces nos topamos con mucha gente de muchos tipos, nos topamos una vez con gente especializada en las artes negras, etcétera, ¿no? Estuvimos platicando y nos dijeron que por qué el nombre. Bueno, nos comentaron que el nombre de Transmetal en las artes negras significa pacto, entrega. Pues suena bien bonito, ¿no? Entonces, todo después, cuando anduvimos todo México allá por Chihuahua, Ciudad Juárez, todo el norte, también allá en Hermosillo, Sonora, conocimos pues gente dedicada a las curaciones, al chamanismo, todo ese rollo. Y en una de las pláticas nos dijeron que
La palabra trascendental significa adoración. Entonces, pues bueno, ahí íbamos caminando. Pues cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida que, bueno, misma yo le platico aquí con mi hermano, luego nos amanecemos aquí platicando, le digo, güey, el pedo es dejar fluir las cosas. A veces la vida las va acomodando, ¿no? De una manera en que a veces uno no sabe, no tiene a lo mejor la conciencia como para decir, ¿ves qué significa esto? Pero cuando te das cuenta, ve qué gran significado, y digo, 35 años con el mismo nombre. Yo me daba cuenta que la forma de la letra también la fueron modificando con el paso del tiempo, porque había una revista por ahí, Banda Rockera, luego veía unos flyers que lo dibujaban, y hasta que llegó a tomar su forma la letra Transmetal, porque ya es un logo, o sea, tú ves eso, porque te voy a decir una cosa, yo no lo he visto en otra banda, no lo he visto en otras cosas, ¿no? O sea, es completamente original, no sé quién haya hecho la manera de las letras. La tipografía, ¿no? Pero, Sí. mira, yo era, digo, muy pequeño, había un canijo por acá que decía el mongol. Pinche mongol, con la chingada. Saludos al mongol también, que es... Saludos, hijo de la chingada, que por ahí andas escondido, perro. Estaba frontoneando el cabrón. Aquí había una casa de 2 pisos y estaba frontoneando enfrente de tu casa, chinito. Y yo pasé. ¿Les puedo contar una historia? Sí. Mi hermano fue el que trajo un disco como estos que decía un funeral. Y bueno, me acuerdo hasta de los títulos, no se me olvida. Tiburón de Metal, RDS, Killers y Simón el Enterrador. Y este cabrón pues andaba de pedo y vendía el disco y la chingada, y yo andaba persiguiendo el pinche disco a ver quién lo tenía. Y fue a parar con el Javis, con el hermano del pinche mongol. Y allá voy a su casa, vive aquí a unas 5 o 6 cuadras, el canijo. Y le digo, préstame el disco, güey, pero yo un niño. Va, güey, pues si te lo presto, pero si cantas, güey. Cántate la de Killers. O sea, toma tu arma, afila tu navaja. No, güey, pero como el trash. Toma tu arma. No mames, te lo ganaste, ten, güey, me lo pasas. Te lo voy a dejar este fin de semana, güey. Ahí vengo con mi disco. Y estaba el pinche mongol frontoneando con una playera blanca con la portada del disco de Deseo Funeral. Y me vio que te había visto y me dijo, güey, ven. Pum, se quita la pinche playera y me la da. No, hombre. Yo soñado, hermano. Yo soñado. Y no me la quitaba ni por dormir la pinche playera. En serio, no es jalada, no me la quitaba para dormir. Mira. Esa portada la traigo no nada más en mi mente, la tengo en mi corazón, porque fue uno de los discos que más me latió a mí de niño, la verdad. Y bueno, ustedes no se van a acordar, pero cuando vieron el Salón Zapotlán, mi hermano me subía a cantar, ¿verdad? Me subía a cantar con ustedes Killers. Bien chamaquito, ¿no? Pero me subía el cabrón. Entonces... Por eso no te bajaban, hermano. Sí. No, ya después lo que regresó se te bajaba, ya. Cuando decíamos que bueno, pues ya déjalo, no había pedo, ¿no? Pero por lo general se no te bajaban. Pero fíjate con qué nostalgia, con qué cariño, con qué amor recuerdo yo eso. Y creo que ustedes también tienen muchos recuerdos. El hacha fue algo, híjole, digo, era su ícono, el hacha. Entonces, bueno, para los que no sabían, ahora el diseño del flyer de la tocada de mañana con Malus Production, yo lo diseñé. Bueno, yo lo hice más bien, ¿no? Tomé ahí algunas imágenes, pero está la hacha. Lo que se hizo para esta entrevista también lo hice yo y está el hacha. Porque creo que en algún momento desapareció. Por ejemplo, ahí en Zona Muerta. El clásico. Sí, en Superior del Mar. ¿No? También desapareció, pero era algo muy emblemático de Transmetal esa hacha. ¿Nos podrían contar un poquito de esa hacha? Ya que vamos a hablar también de la letra que fuiste mejorando, Lorenzo, por favor. A ver, Javier, si recuerda todo. Casi todo. Esta portada del hacha nos la hizo Jorge Maiden de la Banda Rockera. Cuando hicimos un demo casero con una grabadora y de varias tomas por ahí, y ya empezamos a distribuir el demo en el Chopo y en los lugares donde íbamos, como Puebla, etc. Y él dijo que tenía por ahí una idea que si nos gustaba la podíamos usar como una portada. Salió el demo y
el hacha fue como un emblema del grupo. No sé si se acepta o que hoy gente anda por ahí, alguna gente me comentó algo, pero sí se volvió una característica especial de Trans. Ya luego en el muerto de cruz sale el hacha y el crucificado y cosas así. Y hubo algunas variantes, pero básicamente esa fue la idea del hacha de este amigo Jorge María. Sí. Pues Muerto de la Cruz, la portada, digo, yo no sé de dónde madres lo sacaba, ¿no? Yo nomás abría la puertita de la consola y yo sacaba el disco y digo, la madre, estaba bien chida bueno, está bien chida ese arte de Muerto en la Cruz, que hasta Witteres también están por ahí, ¿no? Y el hacha, digo, la mano que la toma, porque de alguna manera se ve también como que está medio desgarrada, digo, era muy padre. A mí me impactaban mucho las portadas de Trans Metal. Para un niño como lo era yo, escuchar empapado en sangre, sus ojos miran hacia el sol, acero hundido en la carne, clavado y muerto en la cruz, volando esperan los buitres listos para devorar. Nada que ver con los pinches que mamadas están sacando de tu culito, tu chichita, tu pinche patita, No mamen, chavos, vean a unos grandes maestros después de 35 años tocando, y años ininterrumpidos, porque hay bandas que van y han regresado y se vuelven a ir y se vuelven a regresar, Juanito. Bueno, puedo hablar de varias, pero quisiera, Juanito, que tú me dijeras, porque yo siempre que te vi en el escenario con esa guitarra, clavado en la guitarra, disfrutándolo, me gustaría que le dijeras algo a estos chavos de estas décadas. ¿Qué dicen que es la pinche década de qué? De cristal, no sé qué mamada, de chamacos. ¿Cómo uno puede lograr llegar a disfrutar del arte, de lo que tú haces y crear música, Juanito? Porque yo les digo, miren, para mí pinche reggaetón, esta madre no es música, ¿no? No tengo nada en contra, ¿no? Pero bueno, lleva un acorde. Entonces, yo cuando veo tu mano en esa guitarra, Juanito, y disfrutándolo y todo, ¿qué le dirías tú a estos chavos para que agarren un instrumento, le den y no el pinche punch, la chingadera esa de tu chichita, tu colita y no sé? Sí, bueno, yo creo que más que nada, y es muy importante estos, que sean honestos con lo que van a tocar. A mí, bueno, yo he dado clases, no así, clases de años y todo eso. A veces me acercan chavos, así como estuvo chavitos, y les doy clases, y sí los veo que están centrados en lo que quieren. La mayoría de los chavitos, bueno, y lo veo por mi hijo el mayor tiene 17 años, y ya medio le empiezo, ya sabe tocar un poco de guitarra, pero sí está clavado más en otras cosas. Y yo lo que le dije, y que le puedo decir a los chavos que son de su edad, que sean honestos y que toquen lo que ellos realmente sienten. A veces nos influenciamos por algunas cosas, que las influencias son buenas, no son malas, sí, son buenas, pero que de una vez se termine qué es lo que van a tocar y que lo hagan con el corazón. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho a nosotros permanecer tanto tiempo. Una vez también una persona me dijo, oye, ¿y cómo lo hacen para estar tanto tiempo? ¿Cuál es la receta? No hay receta, simplemente dedicarte a lo que te gusta, hacerlo con respeto a la gente, hacerlo con respeto a ti y echarle los 1000 kilos ahí, ¿no? A eso. Otra cosa también importante que algunos nos comentan o nos han comentado, que por qué nos la llevamos tan lejos, somos bien tranquilos. Bueno, fíjate que desde que fuimos a Estados Unidos hemos tenido la oportunidad de alternar en varios festivales con grupos muy grandes que admiramos, y lo que vimos en ese tiempo de esos grupos es que eran pues como nosotros. Hay un grupo que se llama Children of Bodom, que algunos lo ubican, ese guitarrista es de mis favoritos. Yo no hablo inglés, pero esa vez que estábamos en Los Ángeles, había un festival con ellos y varias bandas. Y le digo, oye, pregúntale que cómo le hace para hacer tomar la guitarra. Y su respuesta, todavía la tengo aquí, bueno, lo dijo. Dice, es que no hay una fórmula para esto, simplemente toca lo que te gusta, hazlo de la mejor manera y dedícale el tiempo posible. Dice, yo tal vez soy bueno o malo, dice, pero me costó trabajo llegar aquí. Esto es cuestión de que te esfuerces y de echarle muchas ganas. Puedes llegar a tocar igual que yo, o hasta mejor, pues todo depende de ti. Las respuestas de un maestro, ¿no? Sí. Dedícate a lo que a ti te gusta hacer, ¿no?
hazlo de corazón, dedícale tiempo. Y a veces decía, bueno, como ahorita comentaba Lorenzo, yo tenía un trabajo muy bueno, porque a veces la vida nos pone, Lorenzo, en esa situación en que o hago lo que me gusta, o me chingo a lo que está, o sigo en mi confort, ¿no? Sí. ¿Por qué? Decían hace rato de las situaciones estas feitas que a veces el músico pasa, ¿no? Los viajes, el cansancio, no comer, pero también la familia. Se dejan a los hijos, se dejan a las esposas. Digo, la verdad yo siento que qué maravilla de las parejas, las esposas de estos tres maestros, porque 35 años también han sido canijos también para las familias, para las mujeres, ¿no? Para los hijos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, Lorenzo, separar el salir de esa zona de confort en donde estamos, que tengo un buen trabajo de lunes a viernes con una personalidad, estoy ganando chido, pero arrastro mis pies para ir a trabajar? Y yo sé que me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, pero aquí no hay billete. Su madre, así como yo, ¿no? Te dedicas, te digo, es que yo soy de los organizadores, güey, de los honrados, de los transparentes, cabrón. No. Es de los que más cobran. En serio, y creo que ustedes, bueno, se están dando cuenta ahora de ello, ¿no? Antes era el amor al arte, ahorita mi mentalidad ha cambiado un poquito, porque obviamente pues tienes que ganar de lo que te gusta hacer, tienes que tú mismo darte tu valor a tu trabajo. Pero Lorenzo, en aquel entonces, cuando yo salgo por una experiencia, salgo de mi zona de confort para dedicarme a lo que a mí me gustaba, hubo un chingo de miedo, pero ¿cómo lo enfrenta Lorenzo Partida cuando deja ese trabajo y dice, me voy a dedicar a la música? Pues fíjate que fue realmente complicado, porque anterior al periodo de querer dedicarme a la música, tenía muchos problemas en casa, ¿no? Porque pues las ausencias, todo eso, y les voy a contar una cosa que cuando empezamos Transmetal y yo trabajaba, pues para poder permanecer en el grupo en ese periodo, yo me pagaba mis tocadas, ¿me entiendes? Haz de cuenta, oye, ¿qué crees que vamos a ir a tocar a Puebla? Ah, muy bien. ¿Y qué tal les va a ir? Le digo, no, muy bien, me van a dar 1,500 pesos, ¿no? No, pues está chido, ¿no? Entonces yo me pagaba mis tocadas de mi trabajo, agarraba dinero apartaba dinero para pagarme las tocadas, y yo decía, putz, ya tengo para un mes, ¿no? O para 2 meses. Yo me pagaba mis tocadas para no tener problema en casa, ¿no? Y ahora que me escuchen esto van a matar. Pero así fue como pude lograr permanecer en el grupo. Y luego todo esto pasaron aproximadamente como 5 años, que a veces nos decían, pues qué onda, unas tortas y unas chelas, ¿no? Nosotros como no bebemos, pues, bueno, ahorita porque Quique nos obligó. Bueno, me refiero a que no era la prioridad estar en estados de estos, ¿no? Bueno, la cuestión es que me fue muy complicado. Después vino una devaluación y me liquidaron ahí de donde trabajaba, que ganaba muy bien. En ese tiempo ganaba un dineral, como 25,000 pesos, ¿no? Que en ese tiempo era un dineral. Entonces yo resentí bastante eso. Pero a la vez, cuando ya decidí dedicarme al grupo, pues de mi liquidación compramos una troca, compramos equipo y empezamos a invertirle al grupo, ¿no? Entonces yo ganaba un poquito más porque pues, si yo compré la troca, yo la alquilaba, en vez de pagar un transporte, claro, yo lo cobraba más barato, ¿no? Porque pues, si no eran tus hermanos, eran sí, mis hermanos. Y de ese modo fue como fuimos progresando, pero fue realmente complicado. Y pues ahí me quedé y ahí empezó a funcionar. Como al 3er o 4 disco, pues ya empezó a entrar dinerito y así, ya cobrábamos más, nos pagaban a veces 200 pesos o 300 y luego llegamos cobrando 1,800, así, hasta que $10,000, ¿no? Tremendo, ¿no? Juanito, Bueno. Juanito, ¿cómo
ves tú el rollo en el que el promotor, ¿no? Porque bueno, se presta mucho a lo que hablábamos la otra vez en la rueda de prensa, ¿no? El hecho de que no salió, ¿no? Cuando llega la banda te dicen, ¿qué onda? Pues eres mi cuate, pues hazme el paro, ¿cuánto vas a cobrar? ¿No? Pero pues, obviamente inviertes en el pasaje, o inviertes en la gasolina, tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Como ahí me sonó el grupo de Ola. Pero, pero siempre hay una inversión. ¿Por qué te lo pregunto, Juanito? Porque mira, yo veo de esta manera el hecho de que a veces uno sí se porta chido, pero ya llega el abuso después de la gente, ¿no? Yo creo que el rock, el punk y el metal en México se ha devaluado un poquito porque nosotros mismos no le ponemos ese valor a nuestro trabajo, a lo que hacemos, al empeño que hacemos, ¿no? A lo mejor no sé, sea la cultura del mexicano que no impacta mucho, por ejemplo, como otras bandas que llegan y te cobran un dineral y los vas a ver. Llegan al Palacio de los Deportes y los vas a ver, pero no quieren pagar 150 pesos en una tocada acá, ¿no? A eso me refiero, Juanito. Sí, bueno, ese es otro punto, lo diría yo que es un poco complicado. Bueno, complicado en el sentido, tú como inversionista tienes tus gastos y los tienes que recuperar, pero también el grupo tiene que recuperar algo de su trabajo, ¿no? En este caso yo podría decir que hay muy pocos organizadores, que incluyo aquí y al señor también, son gente de confianza. Bueno, es la primera vez que trabajamos, pero lo que hemos visto de ustedes es que son unas personas responsables y conscientes. Entonces, pues yo creo que esa es la base de todo, ¿no? Ojalá todos fueran así como ustedes, porque las cosas caminan. Fíjate, nosotros hemos tenido muchas experiencias con mucha gente, y no digo nombres por no entrar en detalle, que realmente las cosas no fueron como ellos decían. Entonces es complicado, y aplaudo eso de ti y del señor que se animen a hacer tocadas, y va a ser una buena tocada. ¿Quieres agregar algo? Sí, sí, como dices, es muy complicado. Fíjate que aparte aquí en el rock mexicano, a través de todo en el rock y en el metal, a través de todo este tiempo que llevamos, nos hemos dado cuenta que hay pequeñas mafias, ¿no? Por ejemplo, ahora si tú me dices, ¿qué onda, aliviánate? Yo me aliviano y te cobro 2 pesos, tú le vas a ir a decir al otro organizador que te pedí 10, ¿cuánto te dio? No, le di 2 pesos, le voy a dar 2 pesos, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que perjudica, pero sobre todo lo que más perjudica es que hay muchos grupos que los tratan mal y todavía van, entonces no tienen no le dan un valor a su trabajo, no son dignos de exigir por su trabajo, ¿no? Entonces por eso no ha habido los progresos que debiera de haber habido, ¿no? Yo creo que cada banda debe de esforzarse de acuerdo a sus capacidades y a sus presupuestos, ¿no? Ofrecer un show aunque sea sencillo, pero que la gente se enganche, que haya comunicación entre la banda y el público, ¿no? Todo eso es lo que favorecería maravillosamente el metal y el rock, ¿no? Vamos caminando, pero como comentas, mucha gente mexicana prefiere ir a ver otras bandas del país que tú quieras porque suponen que el show es mejor, que hay mejor sonido, que hay mejor esto, que hay mejor desenvolvimiento de los integrantes, todo eso influye. Entonces, si las nuevas bandas vieran esa parte, seguramente la música del rock tendría otra cara, ¿no? Claro, hay bandas no de metal, pero por ejemplo Caifanes, de Café Tacuba, que no son rock pesado, pues, ¿no? Pero que han llegado y han tenido apoyo de compañías muy adineradas y por eso los ponen ahí, ¿no? Hay muchas circunstancias, pues, para tener claro esto, pero yo siento que aún con lo poquito que se pudiera tener, se pueden hacer grandes cosas. El arte en general trata de
de despertar o hacer despertar conciencias, de abrir mentes, de hacer que la gente tenga otra visión de su propia vida y de la de los demás, ¿no? Esa es la cuestión que conlleva tocar rock. Bueno, yo quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo está parado el metal aquí en México? Es decir, ¿ustedes siguen otras bandas de otros países? ¿Cómo está? ¿Cómo es el tema aquí en México con el metal? Pues hoy día hay bastantes bandas muy buenas y sobre todo de gente talentosa. Se están abriendo otras, digamos, corrientes musicales como en todas las generaciones. Y lo más importante de esto es que, como decía, son gente joven que está aportando sus ideas. Pero lo más importante de todo esto es que los grupos tengan resistencia a todo esto, ¿no? Porque viéndolo desde el punto de vista que es la parte organizadora, la parte del grupo, la parte creadora y muchas cosas más que influyen mucho, ¿no? Y sí hay muchas bandas grandes, pero aparte de todo lo que hemos hablado de la convicción que pueda tener la gente para crear algo, es decía por ahí una gente que nos entrevistó en Sudamérica, es una carrera muy fuerte de resistencia. Entonces yo creo que hoy día lo más difícil sería eso, ¿no? Porque se abren puertas para hacer grandes cosas. Tú puedes poner tu material en todo el mundo, pero lo más importante es que tengas esa facultad de resistencia para hacer eso. Y hay infinidad de bandas, ¿no? Pero yo creo que es lo más difícil hoy día, la resistencia. Yo, Ay, me quedé con tu fíjense que yo cuando empezamos a hacer el cartel, el señor Malvers me tiene mucha confianza y me dice, a ver, güey, ¿qué bandas, no? Transmetal. Con la chingada dice, no manches, me cobras más que la chucha Montenegro, decía mi padre. Lo primero que topo, y quiero hacérselo saber a la banda, porque se presta mucho dentro de los organizadores, digo yo organizadores, porque no vamos a ser un organizador que sea un promotor, ¿no? El organizador, como decíamos, siempre va a querer llevar a su molino de mis chelas y todo ese rollo, y le va a decir a las bandas, no, pues no salió, pero ese se lleva su granito. Más en cambio el promotor se preocupa por muchas cosas. Una de ellas, cuando lo primero que yo me topo es, porque yo no sé si lo recuerdo, Lorencito, cuando hicieron un evento en el Hendrix para beneficio de Paquito Rock. Sí. Platiqué contigo. En aquel entonces empezábamos nosotros con un proyecto ahí en Ciudad Neza de programa que se llama Sonidos Siniestros, en el cual fui el conductor. Les agradezco mucho a toda la banda, y a Edith y a todo el staff. Saludo de parte de Zona de Riesgo, Sonidos Siniestros. A la ayuda a vagos. Y me acerqué a ti y te había comentado de que, bueno, pues había ya este plan de hacer este trabajo con el señor Malvers. Y me dijiste, sí, nos animamos a este rollo. Pero yo pensé que el trato iba a ser directamente, ¿no? Y no. Lo que me topo es que no, que ya hay alguien que se dedica a la negociación, ¿no? Y es algo sano. Yo lo veo de esa manera. A mí me encantó, A mí me encantó porque si la mayoría de las bandas optaran por hacer esto, yo creo que sí habría mucho más nivel en muchas cuestiones. ¿Cómo es que Transmetal deja de negociar directamente con el organizador o el promotor para darle paso a un representante o alguien que se dedique a las negociaciones, Lorenzo? Pues todo esto surgió por las experiencias que tuvimos. Realmente hemos sido un grupo muy robado y llegó un momento en que ya dices, pues no puede ser, no puedes permitir eso. Y llegó la propuesta de una gente que tiene una agencia en Monterrey y tiene bandas de diferentes partes del mundo. Entonces hablamos con ellos y
y nos dijeron que ellos podían hacerse cargo de representar a Transmetal, hacer todos los cobros, los tratos, etc. Y fue de la manera como surgió esto, y es un gran alivio tener a alguien que hace esa parte, ¿no? Porque hubo un periodo en que nosotros lo hacíamos, era una tortura, ¿no? Te subes enojado porque todavía no te pagan y quién sabe si te paguen, ¿no? Y ha sido, bueno, fue en ese periodo un problema, una verdadera tortura. Pero ahora ya que tenemos trabajando con la agencia alrededor de unos 10 años, todo es muy relajado. Nosotros simplemente nos dicen, tocas en tal lado, de tal a tal hora, y listo. Es realmente, como comentábamos ahorita, ¿no? De salir de la zona de confort. O sea, a veces hay temor también, ¿no? De dejar en las manos de alguien mi banda, la chamba, pero cuando, como tú dices, ya son 10 años los que estás trabajando con esta compañía, que digo, les voy a decir, Ivancito es canijo, es cabrón. Hace su chamba, cabrón. No, ¿sabes qué? Me dice, o tanto o no tocamos. Oye, no, anoche se me va a hacer tanto o no tocamos. Entonces le digo al Malvers, señor Malvers, que es tanto, no tocan, hijo de la chingada. A ver, Kike, pero es que es mucho dinero, güey. Chinga, es la pinche bandota, es una bandota, ¿no? Malvers, como les comentaba, confía mucho en mí, no está muy empapado dentro de este rollo de rock, de metal y todo, pero se deja querer el canijo, ¿no? Y el traer a Transmetal fue algo entre él y yo de discusión. Es mucho dinero, y yo creo que lo merece. Yo creo que lo merece. Tantos años en chinga, tantas experiencias. Digo, ahorita nos han contado cositas, pero me imagino por las cosas que han de haber pasado. Y en realidad, a mí en lo particular, me da gusto que las bandas ya se estén cotizando. Sí, aparte, si me permites, fíjate que luego mucha gente, cuando empezamos a trabajar con la agencia, dice, ay, no, pues ya sienten mucho y esto. Siempre hay gente que destruye, ¿no? Hay mucha gente que destruye, pero hay más gente que construye. Mucha gente dice, güey, pues están protegiendo su banda, ¿no? Y es eso, no es que se sientan nomás acá. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos por esa parte. Nos preocupamos por qué backline hay, PA, ese tipo de cosas. ¿Qué canciones vamos a tocar? Porque a veces en ciertas zonas gustan más unas canciones que otras, entonces pues hacemos una lista de canciones que consideramos que en ese lugar van a ser bien recibidas y aparte son las que quieren oír, ¿no? Todo ese tipo de detalles que a veces la gente no sabe que hay que hacer, ¿no? Son muy importantes, de hecho, Lorenzo, fíjate que a mí me ocurre con hace rato me estaba también regañando el camino, no regañando, no, pero ustedes vieron el documento que les envié, en el cual también les digo el rey con el que van a tocar y todo ese rollo, ¿no? Sí. Hay varios que no lo hacen, ¿no? Pues ahí está con eso, a ver, pues ahí está, ¿no? Yo desde antes y su horario, una semana antes o 15 días antes, les envío sus horarios diciendo, mira, este es el equipo con el que vas a tocar. Y le envío también al señor Malvers ese documento. Digo, mira, se les envía. Y me dice, pinche Kike, no mames, güey, si ya no veo tus pinches letritas bien chiquitas, cabrón. Porque prácticamente les hice un escrito, ¿no? De las bandas. Es la manera de gestionar eso. Como tú dices, nos preocupamos por otras cosas, ¿no? Y esos detallitos cuentan bastante. Y lleva a un buen evento. En el momento que tú te vas subiendo también al escenario, sientes la vibra. En el momento en que llegas al lugar, sientes la vibra. Cuando te bajas contento, como tú dices. Ya no nos vamos a subir preocupados. Ya no nos vamos a subir encabronados porque no nos pagaron. O porque el pinche amplificador no sirve. O porque tenía fallas, ¿no? Yo he visto músicos que se encanijan y avientan y patean el amplificador. ¿No? Entonces, creo que es muy buena idea el hecho de que Transmetal haya hecho esto con esta compañía. Yo se los aplaudo, de verdad personalmente se los aplaudo, porque creo que el músico mexicano también se tiene que poner los pinches huevos y decir, no, güey, también ganamos bien.
¿no? También en la que se comen, ¿no? Entonces, no nomás en la casa del organizador, ¿no? Para mí, en lo personal, me gusta que el músico mexicano se cotice. Desafortunadamente ya hay bandas que pues no lo hacen de esa manera, y todo es un efecto dominó, Lorenzo, en el rock and metal mexicano. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, te repito, nosotros realmente no puedo opinar de las demás bandas. Yo lo que siempre digo es que siempre tengo buenos sentimientos y respeto para los demás, pero no tengo la capacidad de opinar ni musicalmente ni dar un consejo acerca de las demás bandas, ¿no? Realmente me preocupa mi banda, ¿no? Siempre estoy o estamos metidos en lo nuestro, ¿no? Y si alguien dice que está mal, bueno, pues está mal para ti, para nosotros. Nosotros vamos caminando. Creo que también es importante que las bandas mexicanas se preocupen más por ellos y por su trabajo que por dar opiniones o ver o estar criticando a los demás. Eso te absorbe mucha energía. Tienes que ser o ponerte en una situación de un músico productivo, un músico respetuoso. No puedes estar ahí opinando de algo que no tienes ni idea de cómo surgió ni cómo se hizo. Entonces no tienes autoridad para opinar cuando no has movido ni uno de tus dedos, ¿no? Y que desafortunadamente, no sé por qué, en el género del metal hay mucho de eso, se presta mucho a eso, ¿no? Yo he estado en algunos lugares en donde, no, pinche banda urbanera, güey, no mames, abrieron brecha, cabrón. Se aventaron a hacer lo que en aquel entonces nadie se aventaba a hacer, y eso es de reconocerlo. Y Lorenzo, y no es porque con el afán que me quiero el barbero, pero han abierto brecha, no nada más musicalmente, o en esto que tú me acabas de decir. ¿Sabes qué? Nos estamos enfocando en nosotros, y estás preocupado por tu banda, y estamos contratando a una empresa para que nos represente. O sea, estás abriendo brecha también en eso, Lorenzo. Sí, pues te repito, yo creo que lo más importante es enfocarse en uno mismo, en su proyecto o en eso que realmente te hace feliz y puedes hacer feliz. Fíjate que yo siento y creo que Transmetal ha cumplido la parte de la música. Transmetal ha cumplido porque ha podido comunicarse con mucha gente. Hemos inspirado a muchos chavos, de verdad. No porque toquemos maravillosamente bien, sino por los huevotes que le ponemos al tocar, ¿no? Eso es muy importante. Tú puedes ser realmente un acróbata de la guitarra o del bajo, pero si no transmites nada, pues no sirve. Pero si tocas dos notas con todo el alma, eso va a repercutir en alguien. O de la manera como plantea los temas, las letras también. La gente hay que darle algo de ti, algo que venga realmente de ti. Es por eso que muchas bandas llegan a tener un efecto positivo en la gente, porque realmente está en la cualidad de motivar y incentivar a las demás personas. Por eso funcionan. Hay miles de bandas maravillosas, pero ¿a qué horas disfruto, no? Bueno, yo lo he sentido así. Y he escuchado, no sé cuánto de vista, ¿no? Entonces también eso, para mí sería eso, para ellos está perfecto, ¿no? Entonces, yo quisiera agregar, desde mi punto de vista personal, que también la idea que tenga el grupo influye mucho, ¿no? Hay bandas que, como dices, no ven bien algunos géneros, bandas de algún tipo. En el caso de Trans ha sido muy diferente. Nos gusta tocar porque es nuestro trabajo, y nos gusta tocar ya sea con bandas de punk, de blues, de alternativo, de lo que sea. Obviamente también de heavy metal, ¿no? Pero bueno, también eso depende de... Tú armas tu proyecto y el mismo tiempo te va dando la idea de las cosas, ¿no? En nuestro caso personal, primero fue como una especie de hacerlo por gusto, sigue siendo, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo,
te vas dando cuenta de que si te cierran las puertas, si no vamos a tocar a una prepa o a algún evento, si el grupo se hubiera cerrado, tal vez no lo hubiera visto mucha gente. Entonces eso también depende de tú como proyecto o cómo se vaya dando. Igual en el caso de nosotros, ya se volvió un trabajo. Lorenzo deja un trabajo importante en el sentido de que tenía mucha solvencia para ese entonces, ¿no? Entonces, se vuelve un trabajo y la vida misma te va poniendo todo esto, ¿no? Porque sí, realmente los grupos de rock, muy pocos viven de esto en México, pero sí se va viendo mucha situación, lo que decías, de un manager que maneja el grupo, y hay otra situación, otro sentido, ¿no? Y sobre todo, también que al mismo tiempo te va dando la posibilidad de crear y proyectar muchas cosas. En el caso de Trans, creo que sigue vivo también por la gente, por el apoyo que ha tenido de la gente que se interesa en su música, pero también de que Juan y Lorenzo siempre están un paso adelante creando, ¿no? Haciendo eso. Entonces, sí, se tiene que ver también desde ese punto de vista, ¿no? A mí, perdón, me gustaría agregar. Claro, A mí yo creo que el buen músico obviamente es el que es talentoso y se la admira, pero el buen músico yo creo que comparten la mirada que están aquí conmigo, que el buen músico también es el que está abierto a escuchar otros estilos, que no seamos él, pero es bueno reconocer algo que no conoces o que no te guste, que es bueno, esto no me agrada mucho, pero el guitarrista es bueno, el bajista es bueno. Hay que reconocer de músico a músico cuando eres bueno, independientemente del estilo que toques. Ahí está. Aplausos, por favor, carajo. Por favor, Pero, yo quisiera hacerte una pregunta, Luis. Hace rato que hablaron de este trabajo que tuviste que dejar y de la lagrimeaste. Pero, yo te quisiera preguntar algo. ¿Regresarías a ese trabajo comparando cuando llegas, te bajas del avión a Centroamérica o a Sudamérica y la banda te recibe gritándote, pidiéndote autógrafos, queriéndose tomar una foto contigo y llevar el nombre de Transmetal, que es una banda mexicana, a otros países? ¿Volverías a ese trabajo? No, nunca. No, nunca. Fíjate, no. De hecho, déjame agregar que yo personalmente he sido muy afortunado porque a través de Transmetal he hecho otros proyectos que me han sido favorables, y aparte a mí me gusta mucho viajar, entonces estoy donde debo estar. Para los que no sepan, perdón que te interrumpa, Lorenzo es escritor. Lorenzo tiene libros, escribe. Sí, tengo ya 16 libros editados. Y vende barbacoa. Sí, y tengo un puesto en el Chopo. Bueno, te decía que para mí el haber estado o estar aquí en Transmetal ha sido muy bueno porque hago las cosas que me gustan. Los libros en este tiempo se venden muy poco, pero gente que gusta de Transmetal compra los libros. Sí. Entonces también ya tengo 10 discos de solista, Sí. y tengo otro proyecto que se llama Ultratumba y he hecho 10 discos. Y luego tengo otro proyecto que se llama Intacto y he hecho 4 discos. Más o menos tengo aproximadamente como 70 discos hechos. En la cuestión literaria, perdón, Lorenzo, ¿Mande? en la cuestión de esa literaria, ¿dónde te pueden seguir o qué para la banda que se interese? Pues mira, ahí en el Facebook, ahí tengo a la venta los libros. Los libros son muy baratos, valen 150 pesos con todo el envío. ¿Y cómo te busca la banda ahí en el Face? Pues ahí en el Face como Lorenzo Partida. Ahí está, mira, para la banda, para que busques y se llenen de literatura. O en el Chopo también, cuando estoy ahí en el puesto del Chopo. También ahí, mira, que van a querer sus discos. Sí, pues mira, como te decía, realmente el nombre de Transmetal me ha hecho brillar. Realmente
creo que Javier y Juan y yo brillamos un poco a través del nombre de Transmetal y tenemos un respeto que fue muy difícil tenerlo, pero lo tenemos, ¿no? También hay la parte de la gente que no le gustas, hay gente que de ningún modo están contentos, Sí. se la metes la mitad y la quieren toda, entonces, pues, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, como te decía hace rato, yo creo que lo más importante de una banda es que procure su bienestar, que esté bien enfocada en lo que quiere hacer. Y yo creo que Transmetal existe porque la gente aún está interesada en el grupo, en los discos. Ahora que llegó la pandemia hicimos un disco y resultó maravilloso para nosotros porque en ese periodo no salíamos ni a la calle, ¿no? Hicimos el disco separados y cada quien fue a grabar sus partes separados porque no podíamos salir. Entonces el resultado fue maravilloso y sobre todo el recibimiento de la gente, y fue una manera también de curar ese desconcierto que había, ¿no? Fue muy bueno, ¿verdad? Háblenos un poquito de ese disco, porque bueno, para toda la banda que si nos están viendo, pues ya es un poquito tarde, y también nos tenemos que dejar descansar ya también a los trans, los estamos ya dejar descansar, porque mañana van a ir con todo, se van a ver como 3 horas tocando la Creo que empiezan desde las 3 de la tarde. Oye, es que mira, 15 años sin venir a Tláhuac, imagínate, hermano, no te tienes que dar con 4 horas, cabrón. Ya la banda está bien ansiosa por este lado. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, queremos que nos comenten un poquito de este disco, Adiós Satanás. ¿Cómo se forma? Escuchaba yo en la rueda de prensa que decías que era un disco amoroso o algo así, dijiste. Bueno, te platico y luego tú le platicas. Bueno, el disco se llama Adiós Satanás. Es una historia de esperanza, de bienestar. Adiós Satanás cuenta la historia de una persona que tenía una religión y en determinado momento decide cambiarla porque él supone y cree que él no necesita de ayuda de nadie. Él es autosuficiente, él es capaz de conseguir lo que quiere, es una persona productiva y respetuosa. Entonces llega un momento que decide dejar a estas deidades en las que él creía o pensaba que le ayudarían, ¿no? Llegó un momento en que se dio cuenta que él podía hacerlo solo, y por eso el título de Adiós Satanás. Lo de Adiós Satanás es un poquito simbólico para atraer más atención. Sí, jugar con las palabras, ¿no? Y bueno, esa es la historia del disco. Ahora, musicalmente, pues Juan hizo toda la música. Me dijo, no quiero que hagas nada. Aprovecha tus libros, cabrón. No te escribí, No, pero para tocar. aquí la situación fue tantos discos solistas que tiene tanto les ya me toca a mí. Tenía mucho trabajo, por eso. Eso no me lo has dicho. Yo también participo, cabrón. No, fíjate que en ese sentido siempre te digo, a veces tenemos diferencias, pero esta vez me dijo Lorenzo, tú encárgate de todo el disco, llevo las letras. Y en otros discos hemos trabajado mitad y mitad, pero creo que ya estamos bien comunicados en ese sentido. O sea, y el que viene también va a ser, no es cierto. En realidad, Adiós Satanás es el último disco de estudio de Transmetal, salió este año, y el disco que salió en la pandemia, en 2020, fue de Newborn. También una parte por ahí filosófica de una deidad por ahí. Pero bueno, fíjate que haciendo retrospectiva en relación al trabajo de antes y después de la pandemia de Trans, el 2020 fue muy bueno para nosotros en ese sentido, muy malo porque no teníamos trabajo. Claro. Pero como dice Lorenzo, había que transformar la energía negativa en positiva. Exacto. Y salió
el de Miurgo, que es un disco trasherón. Lorenzo y Juan hicieron la música y las letras de Lorenzo. Se editaron el disco Supervivencia en el México Bárbaro, que es totalmente México Bárbaro, pero en vivo. Salió por ahí el Digipack Demos, la reedición del Digipack de 30º Mandamiento. Entonces tuvimos mucho trabajo y eso nos motivó mucho. Y bueno, como que cada disco tiene su ingrediente, su sonido, y también nos hemos dado cuenta que los seguidores y los nuevos seguidores de hoy día de Transmetal, gente muy joven, está metiéndose mucho en las líricas, en las letras, ¿no? Entonces, es muy bueno todo eso porque siempre te mantiene vivo y pues si la gente lo sigue, lo compra, nos apoya, eso es lo más maravilloso para nosotros. Entonces, esto como que nos da cuerda a los tres para pues seguir adelante en nuevos proyectos y por ahí chequen los discos de trans. Chequen los discos, banda, Sí, del Transmetal. son bastantes. Sí, solo quiero agregar que sí recomiendo que escuchen los discos más recientes de Transmetal. Hay gente que comenta que se quedaron en el disco de Puerto en la Cruz o Progresión Neurótica, entonces, o El Infierno de Dante, y dicen, no, pues ya no lograron nada más. Tenemos exactamente 30 discos inéditos y de verdad yo creo que hemos superado muchísimo todos los anteriores, ¿no? Pero hay gente que se queda en una etapa y no escucha más ni a Transmetal ni a ninguna otras bandas, pero eso sí tienen toda la autoridad para criticar y decir y maldecir, ¿no? Pues ese tipo de gente, imagínate si tomas en consideración esas personas, ¿qué va a hacer de ti? No puedes quedarte ahí a escuchar eso. Hay que enfocarse en producir, en crear cosas, en crear arte, en inyectar buena vibra a los demás, a todas las personas que están junto de nosotros, ¿no? Yo creo que es lo importante de una banda de rock, de metal o banda como sea, de un artista, ¿no? Le llaman así. Yo no le llamo así, pero le llaman artista, ¿no? Entonces, pues yo creo que deberíamos de darnos oportunidad no solo de oír a Transmetal, sino a todas las bandas. Hay cantidad de bandas mexicanas que superan a muchas bandas europeas y a muchas bandas de otro lado. Lo que pasa es que la gente a veces tiene ese complejo, ¿no? De verdad siento que es un complejo de que pues somos mexicanos y no la armamos, o hay otra gente que dice que los mexicanos somos bien cabrones. Pues no es ni la una ni la otra, simplemente hay gente productiva y hay gente que no le gusta, así de sencillo. Hace un momento, hace rato que nombraba el disco de El Infierno de Dante, me sacó una carcajada, porque me acordé, les voy a comentar una experiencia. En aquel entonces yo hacía un festival que se llamaba Metal Face on the Street, e invité a Alberto Pimentel con Leprosy. Y pues chido, porque pues yo armaba la pinche tocada y de repente empezó a crecer esa madre, y dije, la madre, ¿no? Y empezaron a caer los medios, y uno dentro de los medios era Canal 22 con el programa Esquizofrenia. Estaba yo ahí al lado de Pimentel cuando lo estaban entrevistando, y la neta fue editadísimo. Yo estuve ahí presente y se los puedo yo confirmar, neta, que no fue así. Eso de los chavitos de que se vayan a la verga, no fue así. Obviamente fue editado, pero yo sí quisiera preguntarles, por eso solté la carcajada. Después de 35 años con Transmetal, ¿ustedes qué le podrían decir a esa juventud de 20 años, de 15 años? Obviamente no les que se vayan a la verga, ¿no? como Pimiento Callito, ¿no? ¿Qué le diría Transmetal a esa juventud? Bueno, yo desde mi punto de vista pienso que debe uno enfocarse, ¿no? Como dice Lorenzo, que escuchemos a más bandas, pero sobre todo que tengamos criterio de decir, bueno, esta me gusta, pero ¿por qué? Judas me gusta porque este sonido es
increíble, la grabación es tremenda, las letras son buenas y me gusta eso. Que escucho a algún grupo mexicano, me gusta por esto, no me gusta por esto otro, pero ni ir tan a la derecha ni ir tan a la izquierda. O sea, tenemos que empezar a tener criterio de decir sí o de decir no, pero ¿por qué? O sea, debemos de tener bases para las cosas. Y sobre todo, si vamos a hacer un grupo, bien lo comentó Juan y Lorenzo, tenemos que ser sinceros, tenemos que nos guste lo que hagamos, y si no lo logras en un grupo, a lo mejor después de un trabajo de varios años logras concretar un grupo y ahí. Pero todo es trabajo, todo es empeño, y sobre todo que debemos de tener criterio. Me gusta, no me gusta por esto y por esto. Y ser positivos y propositivos en lo posible. Bueno, yo ya hace un momento ya había dicho que sean honestos, ¿no?, con lo que hacen. Pero más que eso me gustaría comentar que afortunadamente somos una banda que nos sigue muchas generaciones. Ahora nos da gusto que llegan los papás con, mira, chavo, ¿te gusta el rock? Ya tres generaciones con trans. Y eso vamos para la cuarta. La otra pregunta que les quería hacer, hablando de la gente que critica y todo este rollo, Transmetal a lo largo de estas décadas ha cambiado muchos vocalistas, ha habido muchos cambios de voz. Obviamente, bueno, yo que estoy abajo, llegan críticas, llegan comentarios. ¿Cómo los toma Transmetal esos tipos de comentarios? ¿Cómo lo viven? Obviamente hubo una voz que fue emblemática, ¿no?, para Transmetal, que es la de Alberto Pimentel. Hay muchos que dicen, no, es que no, o nos casamos con una voz, o nos gustaba otra voz, y luego, no, pues es que no me late, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han sabido trabajar? Ahorita, por ejemplo, Sergio ya tiene varios años con ustedes, y creo que la banda metalera lo ha apapachado, ¿no? Veo que lo consienten a Sergio. ¿Cómo han ustedes podido trascender todo ese cambio de voces en Transmetal? Pues mira, la primera vez que tuvimos la pérdida de vocalista fue tremendo, pero ese mismo día nos presentamos sin vocalista, tocamos instrumental y algunos chavos se subieron a echarse unos gritos ahí, y la verdad la tocada estuvo maravillosa. Y de ahí nos dimos cuenta de que realmente un vocalista no tenía tanta importancia en nuestra banda, ¿no? Entonces hemos tenido que aparecer 7 cambios de vocalista, y bueno, lo hemos tomado sanamente. Realmente el tener un vocalista diferente te da la posibilidad de ir a otro campo, a otro sonido, a experimentar una tonalidad diferente, una manera de sentir diferente la música, ¿no? Entonces realmente no nos hemos preocupado por eso, más bien nos preocupamos por otras cosas. Y respecto a que sí, en Transmetal ha habido, yo creo que 4 personas que han dejado una huella grande, que por ejemplo Alberto y su banda, que realmente Leprosy es el mejor grupo tributo a Transmetal, ¿no? Ellos tocan todo lo de Transmetal, ¿no? Entonces, pues bueno. Y luego sigue Bruno Blázquez, que grabó 4 discos con nosotros. Este muchacho era tremendo, nada más que tuvo una propuesta que yo también lo hubiera tomado. Una banda de Portugal lo solicitó para vocalista, al final decidió irse y al final la banda se desintegró. Pero bueno, también estuvo Mauricio Torres. Este muchacho también es pues un vocalista que dejó huella, que la gente lo acogió de una manera maravillosa, ¿no? Y luego tuvimos también a nuestro sobrino Chris, que también él estuvo 3 años y medio, pero bueno, al final de cuentas él decidió tener un proyecto propio con sus ideas y todo, ¿no? En Transmetal, pues bueno, a veces hemos cedido un poquito el timón de la banda por respeto y comprensión, pero no es conveniente ceder el volante a alguien que todavía no sabe conducir o que no se ha partido el alma para conducir el barco, ¿entiendes? Entonces
hemos aprendido a ser muy precavidos también, porque a veces el ceder ese poder a alguien lo puede dañar. Claro. Cuando no se ha luchado por eso, es muy fácil llegar y decir, ¿no? A veces, bueno, comentaba yo con mis amigos, ¿no? Por ahí escuché en alguna ocasión y se me hace muy congruente el hecho de que dice que a veces la manera de ayudar es no ayudando. No puedes tú dar, como tú dices, el timón a alguien que no tiene una experiencia, que no ha pasado por eso, ¿no? Que no la ha vivido. Porque yo creo que todos aprendemos de las caídas, aprendemos de lo que yo siento que es lo que más nos da aprendizaje con eso. Bien, yo quisiera también ya dejarlos descansar. Mañana van a tener un conciertazo. La verdad es de que encabezan este programa de 10 bandas y me gustaría que nos hablaran un poquito cómo se sienten al regresar otra vez a Tláhuac después de muchos años. Excelente, fíjate que el grupo pasa por buen momento. Creo que la alineación de hoy en día en vivo suena bien y bueno, mañana será un día importante por el regreso acá y la gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar a Transmetal, pues que mañana ojalá nos acompañaran y los esperamos a todos con muy buen rock. Pues bueno, yo espero que le caiga a toda la gente. Traemos un set de alrededor de unas 25 rolas, recorriendo prácticamente casi desde los inicios, entonces el set va a ser muy variado. Y son las rolas que normalmente nos piden, ¿no? A veces nos dicen, oye, ¿qué onda? ¿Por qué siempre tocan lo mismo? Pues bueno, podemos tocar lo que sea, pero a lo mejor tú no conoces el disco de Adiós Satanás, tocamos algo y pues no te vas a enganchar de la misma manera si tú vienes a oír el infierno de Dante, por decir algo, ¿no? Y es como, bueno, todo esto, todo el mundo, todos los grupos lo usamos, por ejemplo, por decir algo, no viene al caso, pero lo digo porque funciona de ese modo. Por ejemplo, AC/DC siempre toca Back in Black o Camino al Infierno, porque son las rolas que nos prenden un buen, ¿no? Las demás también, pero estas son como el estandarte, son las canciones que tienes un afecto muy particular por ellas, ¿no? Y entonces las rolas de Transmetal, pues tocamos a veces las mismas canciones porque sabemos que son las que quieren oír, ¿no? Que nos han hecho tocar a veces 3 veces Killers, o 3 veces decorado con clavos, o la otra, ¿cuál es la otra que nos piden? La de Rostro Maligno, el infierno, el enviado del infierno, pues ya la tocamos, no, qué me acuerdo de una anécdota allá en Puebla, pues ya estábamos tocando, ¿no? Y había un chavo ahí cerca del escenario, pero cerca de mí. Así más o menos. Con razón. Enviado del infierno. Échale tus 5 Enviado del infierno, güey. Échale tus 5 pesos. Y yo acá, pues. Enviado del infierno. Ya me enseñó hasta el Bueno, al final me dijo, enviado del infierno, te entierro, cabrón. Y saca un verduguillo, sí, ¿sabes? Los cuchillos con los que matan a los cerdos. Sí. Enviado del infierno, te entierro. No, pues la tuvimos que poner. Bien drástico. Es verdad, te lo juro, ahí está. No, sí, te creo. Pero pocas veces que ¿Cómo viaja te a sientes Puebla, güey? Pues muy emocionado porque hace mucho tiempo eran muy buenas tocadas aquí en Tláhuac, qué bueno que regresamos. Y bueno, Zapotlán, sí. Y aparte quiero aprovechar darte las gracias a ti, al señor que está haciendo la tocada, también gracias por la confianza. Gracias a la gente, soy el Mr. Agradecimientos ahorita. También quiero agradecer a todos y cada uno de los que estuvieron y fueron parte del grupo. Gracias por su tiempo y su talento. A mi esposa, a mis hijos. Y bueno, mañana nos vemos con un buen repertorio y tenemos algunas sorpresitas ahí que no las puedo decir, pero que vamos a tocar como siempre al 100%.
Sí. Sí, pues nada más agradecer a los señores del Transmetal que nos vinieron aquí a acompañar a Zona de Riesgo y decirles que estamos muy agradecidos por que sean el padrino, ¿verdad? También los padrinos del foro, ¿verdad? De hecho son. Y tienen que venir a tocar después mañana, ya los traes para acá para que sigamos el rock and roll. Ahorita que va a hacer una patadita, ¿no? Sí, claro que sí. Chido. Y toda la banda también, como dicen aquí los señores de Transmetal, sigan sus canciones, tienen mucho material, ya lo dijo Lorenzo, los libros, todo eso. Sí. Empápense de la cultura Transmetal. Aquí, y nos vemos en Zona de Riesgo y muy agradecidos por haber venido. Quisiera despedir, porque más allá de una entrevista, creo que fue una buena charla, una buena plática. Nos metimos en la profundidad de Transmetal, pero también en la profundidad de Juan, de Lorenzo, de Javier, ¿no? Que nos contaron de sus experiencias, cómo lo vivieron en aquellos años, qué fue lo que los motivó, cómo lo hicieron para estar ahorita aquí después de 35 años. Porque, como lo dijeron ellos, no es fácil. Puedes recordar, pero no es fácil. Entonces, para toda aquella bandita que estaba preguntándonos que si se iba a venir Transmetal, están aquí, y como ellos, bueno, nos han mencionado, ¿no? Con hechos. Créanme que yo también muy agradecido con la promotora Malvers, que me haya dado la confianza para ser su promotor y poder traer este cartel a Tláhuac de nuevo y volver a traer a Transmetal después de muchos años. Para mí también, créanme que es algo muy satisfactorio. Lo siento con mucho amor, con mucho cariño. El día de ayer recibimos un mensaje en el cual nos habían enviado un TikTok de un chavo que avienta todo lo que es la cartelera pesada, y estuvimos dentro de los mejores conciertos de este fin de semana y se me enchinó la piel en caliente. Le mandé un mensaje al señor Mario y digo, güey, quisiera abrazarte ahorita, güey, porque la pinche piel la tengo hecha así, nudo, ¿no? Porque, no, en serio, es que fue para mí muy emotivo el que haya visto yo ese cartel dentro de este TikTok que mandó este chavo. Y bueno, pues sabemos que lo encabeza Transmetal, pero viene Next, que también van a venir. Está Heavy Nopal, está Sam, Perro Callejero, Desmadre, las bandas que apenas comienzan, como Tiempo Perdido, que es una banda también de aquí de la colonia. Los Escatofilia, que creo que por ahí ya lo escucharon esa vez que fue la rueda de prensa, Lorencito. También esta banda pues gustó bastante, y ellos decían en la rueda de prensa, no manches, o sea, tocar con Transmetal para nosotros es muy chingón, aunque posiblemente el género no sea el mismo, pero cada quien va a apoyar a las bandas, y creo que esta unión que se va a llevar a través de estas 10 bandas que van a tocar con promotora Malvers, pues ojalá pueda fluir, porque queremos no nada más que pare aquí en Tláhuac esto, sino hacer el mismo cartel, bueno, obviamente con algunos grupos, depende mucho también de las fechas que tengan los grupos, para irnos a otros lugares y llevar lo que estamos haciendo aquí en Tláhuac a otros lugares. Entonces, yo quiero agradecerles infinitamente el tiempo que se hayan tomado. De verdad, yo pensé que iba a ser así cortito el rollo, pero bueno, lo podríamos prolongar, ¿no? Pero bueno, hay que descansar. El día de mañana, banda, en el Salón Dugraspe tendrán a Transmetal encabezando este cartel. Sí van a tocar, nos van a tocar como 4 horas. Nos vamos a desquitar todos los años que no han venido aquí a Sí, productora Malvers lo trae mañana aquí al Grubaspe, ¿verdad? Así es, al Salón Grubaspe en Avenida Guillermo Prieto, casi esquina con La Turba. La tocada empieza a la 1 de la tarde, se sube la primera banda a tarima a la 1 de la tarde, y de ahí no vamos a parar hasta como a las 12 de la noche. Así que cáigale. Toda la banda que estuvo dudando que si iba a ser Transmetal, ya los vieron aquí. Sí van a estar las 10 bandas están confirmadas para el día de mañana. Dudaban que iban a estar en Zona de Riesgo, compadre. Sí. Aquí están. Y muy agradecidos, fíjate. Yo les voy a contar algo personal, ya para despedirme.
Para mí, como se lo mencioné en algún momento en la rueda de prensa, Lorencito, yo le decía, para mí es un sueño hecho realidad. Porque cuando escuché esos primeros discos y los veía yo tocar y toda esa energía y lo que yo sentía, yo me emocionaba yo siendo un niño. Y ahora que, bueno, ya voy para las 4 décadas, puta madre, o sea, es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. Y si no fueran por estos momentos, ¿qué chingados sería vivir? Sí, pues qué amable, Quique, qué amable que tengas esa idea y ese concepto y esos recuerdos maravillosos, pues muy amable para igualmente toda la gente que seguramente tendrá recuerdos así. Nosotros tenemos muchos recuerdos de toda la gente que conocimos y hemos estado conociendo. Realmente la energía de la gente es la que te mantiene animoso y te rejuvenece y te mantiene pues en un estado de bienestar maravilloso. Entonces creo que estamos aquí porque compartimos el mismo gusto, el mismo deseo y las mismas ganas de disfrutar del rock. La vida nos pone donde nos tiene que poner. Me puse a Mariguas aquí, me puso con el señor Malvers, al cual yo le estoy, la verdad, muy agradecido, porque también, si no Casa productora Malvers. no nada más a él, a toda la promotora, porque él tiene también su motor, y hay quien lo anima, ¿no? Hay quien lo alienta, y gracias a que a él lo alientan, pues yo estoy aquí con ustedes. Yo estoy aquí con ustedes por eso, y gracias al señor Malvers, al que yo le mando ahí un saludo, un fuerte abrazo también. Ya nos vamos para allá, para la promotora. Así que, banda, mañana nos vemos en punto de la 1 de la tarde, sube la primera banda. El acceso va a empezar con los medios desde las 11 de la mañana. A las 12 de la tarde va a empezar ya el acceso.